Buenas tardes, mi nombre es Ángela Muñoz y hoy les vengo a hablar acerca del análisis de las necesidades de información en la organización. Bueno, el primer análisis que conforma esto, esta necesidad de la información es el de los conceptos. Bueno, para empezar a hablar de esto es necesario definir el término de organización, puesto que con base a esto em, se, digamos que se obtiene esa necesidad de información. Entendemos por organización que es una entidad con metas y objetivos los cuales se alcanzan con el esfuerzo de un conjunto de especialistas que son distribuidos en las áreas de la estructura, una estructura jerárquica. Respecto a esto, en cada organización hay integrantes, por ende ellos en algún punto tienden a tener esa necesidad de la información. Entendemos por necesidad de la información que es todo aquello que un individuo desea y debe poseer para la realización de su trabajo o digamos que em, su crecimiento personal. En la organización, en este caso los individuos se llaman usuarios, tienen el nombre de usuarios. Bueno, como usuario, digamos, los usuarios son quienes presentan ese potencial real para adquirir esa información y resolver los problemas que se les presenten o se les planteen. Existen cuatro usuarios, están los usuarios reales, los irregulares, los frecuentes y los usuarios potenciales. Los usuarios reales son los que hacen uso efectivo de los recursos y servicios de la información. Los irregulares no están apegados a la necesidad de la información, pero hacen un aporte. Los frecuentes saben lo que necesitan y usan directamente los servicios. Y los usuarios potenciales no hacen uso de estos recursos. Por ende, digamos que después de que estos usuarios sientan la necesidad de la información, se realiza un sistema de información el cual se divide, bueno, el sistema de información, empezando, es el medio por el cual los datos fluyen de una persona o departamento hacia otros. Se forma por tres componentes, los datos, la información y el conocimiento. Los datos son observaciones de hechos reales que se almacenan por medio de tecnologías y son totalmente cuantificables. La información es el mensaje que representa un hecho en un proceso de comunicación con el fin de aumentar el conocimiento, ya sea de la persona que lo brinda o de la persona que lo recibe. Y por último, el conocimiento es una mezcla de experiencias y valores que determinan la capacidad de resolver un problema. El segundo análisis son los flujos de la información en las organizaciones. Los flujos de la organización se dividen en dos, los recursos visibles tangibles y los recursos invisibles intangibles. Los recursos visibles, en este caso es el capital, el material o las máquinas que hay que se utilizan para las operaciones diarias. Los recursos invisibles o intangibles, digamos que es la imagen de marca, la habilidad tecnológica, la información y el conocimiento. Fluye de manera vertical ascendente, vertical descendente, en sentido horizontal y en sentido diagonal. Mm, Fluyen en dirección vertical cuando es de subordinado a superior. Fluyen de manera vertical descendente cuando es de superior a subordinado, siguiendo pues la jerarquía de la organización. Fluyen en sentido horizontal cuando es entre personas de un mismo nivel jerárquico que desarrollan, digamos, responsabilidades similares. Y en sentido diagonal, entre personas de diferente nivel, pero sin jefe subordinado. Existen cinco tipos de flujos. El primero es la autoridad formal, en este caso es un flujo jerárquico según el organigrama. Los flujos reguladores, y es la información requerida para cumplir con las funciones. Las comunicaciones informales, aquí hay, digamos, aquí se evidencian las relaciones interpersonales, los flujos de constelación de trabajo. Digamos que este se da entre personas que por trabajar juntas precisan de sistemas comunes que por en cierto punto las interconectan. Los flujos de constelación de trabajo, perdón, las decisiones, digamos que aquí es donde se evidencia esa información y de la cual se van a tomar esas decisiones únicas. Bueno, el siguiente análisis es el papel del análisis de las necesidades de información. Como análisis de la información,
Entendemos que son investigaciones capaces de proporcionar información relevante para llevar a cabo una adecuada planificación. Bueno, por ende, el segundo paso para llevar a cabo este análisis es la planificación, que en este caso lo que busca es establecer un marco para poder diseñar sistemas, servicios o centros de información. Tiene como objetivo establecer una misión, unas metas, unos objetivos y unos planes de acción. La misión establece el papel que cumple la unidad de información. Las metas definen cuáles son los efectos del nuevo sistema de información. Los objetivos, digamos que son lo que se quiere alcanzar con respecto a esa información. Digamos que se pueden alcanzar por medio de la producción de catálogos, bases de datos, se puede adquirir instrumentos que digamos que permitan el acceso a esa información y digamos que en su parte también lo faciliten. Y por último, los planes de acción. Digamos que estos planes de acción son los que ya identifican qué acciones y recursos o instrumentos son necesarios para llevar a cabo estos objetivos. Estas cuatro digámoslo, cuatro términos se utilizan tienen el objetivo de desarrollar un nuevo sistema de información o el objetivo de alcanzar el cambio en un sistema de información ya existente. El último análisis es el de los métodos para el estudio de necesidades de la información. Bueno, digamos que aquí em, este método se divide en dos, el directo y el indirecto. El directo son las técnicas que permiten obtener la información directa de la información o sobre el usuario. Los métodos para el estudio que se evidencian en este método directo son los cuestionarios, la observación y hábitos de búsqueda, el incidente crítico y el consenso. Los cuestionarios, digamos que es un conjunto de preguntas preparadas sobre hechos y aspectos que interesan en la investigación. El cuestionario administrativo, em, digamos que en este caso los encuestados contestan por escrito las preguntas de manera autónoma, no hay intervención digamos que del investigador. La entrevista es un cuestionario que se aplica a los sujetos investigados por personas totalmente especializadas. Digamos que las entrevistas se pueden hacer de manera telefónica o presencial. Bueno, la observación y hábitos de búsqueda. Aquí digamos que se divide en participante abierta encubierta y no participante abierta encubierta. Hablamos de observación participante cuando el observador puede integrarse en la organización, en el objeto de la investigación, asumiendo, digamos, como, bueno, entendiendo, la misión es entender, básicamente. Em, la observación no participante, digamos que en este caso, él mantiene una perspectiva de espectador, o sea, digamos que no interfiere, se limita. Es abierta cuando, digamos que todos los miembros del grupo observan, eh, observan a los sujetos de investigación y conocen quién es el observador y qué papel cumple en la investigación. Y la encubierta, en el caso contrario, digamos que la presencia del investigador es ignorada por el grupo. Entonces, digamos que en este caso, los que observan son los que emplean casi toda la investigación. Bueno, el incidente crítico es cualquier actividad humana observable que, digamos que realiza inferencias acerca de la persona que la realiza. Digamos que básicamente lo que hace este incidente crítico es recoger y clasificar información sobre incidentes y realizar inferencias basadas en la información obtenida. Digamos que esta información se puede obtener por medio de cuestionarios o entrevistas. Por último, tenemos el consenso. Digamos que este se divide en dos técnicas, la técnica de Delphi y la técnica del focus group. La técnica de Delphi básicamente lo que es un instrumento que ayuda
a planificar ese modo de alcanzar los objetivos y predecir los cambios tecnológicos que se pueden aplicar. Mm, Estudia colectivos de usuarios muy desconocidos. Digamos que el interés de él es estudiar los hábitos y las necesidades de información de usuarios, en este caso, desconocidos. Bueno, la técnica del focus group, digamos que se basa en la realización de reuniones donde se intenta aplicar un procedimiento estructurado para obtener de los participantes la opinión sobre el problema objeto de debate. Básicamente, pues se hacen reuniones para observar las opiniones de cada integrante en la investigación. Bueno, en el método indirecto, este método se basa básicamente en el análisis de los documentos ya existentes. Sus métodos de estudio son los análisis de documentos, el análisis de referencias y el análisis de peticiones de documentos. El análisis de documentos se trata de un método indirecto que sin consultar a los usuarios permite conocer hábitos, necesidades y el uso de información. Se usa a partir de documentos que producen o publican los usuarios a través a partir de lo que solicitan los investigadores. El análisis de referencias, digamos que permite conocer los hábitos de información científica determinados de usuarios. Básicamente, digamos que podrían ser em, científicos de investigadores tecnólogos. Digamos que analiza la bibliografía citada en los trabajos de investigación. Em, bueno, y por último están los análisis de peticiones de documentos. En este caso, digamos que se utilizan a petición de los documentos de existentes, digamos, pueden ser artículos de revistas, leyes, patentes, normas. En este caso, pues, estas solicitudes de préstamo se piden básicamente en las bibliotecas. Este método, la ventaja de este método es que es un método muy cómodo y barato, ya que pues no hay necesidad como de enfocarse tanto a lo económico. Bueno, es la explicación del análisis de las necesidades de la información de las organizaciones. Muchas gracias por su atención.